Entonces vamos... Bueno, como le dije la primera vez, ¿no? Hablamos, yo soy especialista en urología, ¿no? Entonces vamos a entrar acá dando nuestra materia de urología. Entonces, solo la parte, en esta clase son los miércoles, ¿no? De 2 a 6, todo el semestre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cosas, después para completar con el tema que empezamos. Solamente, ahora que estamos en presencia, ¿no? Es bueno saber siempre, como le dije, de dónde venimos, qué materia es esta. Esto es una especialidad clínica y quirúrgica, o sea, lo cual significa que el urólogo es un clínico, o sea, que tiene algunas patologías, ¿verdad?, que son netamente de manejo clínico, y cuando es clínico es farmacológico, o medicamentos. Y también tiene algunas patologías que en un momento dado requieren cirugía, o sea, una especialidad mixta, que es clínico y es quirúrgico. Somos cirujanos específicamente de la vía excretora, ¿verdad? Entonces, urología, creo que hablamos, no sé si recuerdan aquella vez, ¿verdad? Uro viene de dónde? Del aparato urológico. Y logía, de estudio, investigación, diagnóstico, o sea que es una especialidad que se encarga de estudiar y diagnosticar que las patologías del aparato urológico, tanto, recuerden, en el hombre y la mujer. Entonces, muy bien, es muy importante que el alumno conozca, o sea, ustedes ya, los médicos, a qué se dedica cada especialidad, porque en un momento dado nosotros necesitamos derivar a un paciente de una especialidad, entonces desde ahí comienzan las buenas prácticas. Entonces, el detalle está acá, en este pequeño esquema. ¿De dónde a dónde, ¿verdad?, se extiende el urólogo, ¿verdad? Y dónde está, digamos, nuestra especialidad, que vamos a hacer en estos días. Un esquema bastante... Ficou bom, doutor? Ficou bom? Comprensivo, ¿verdad? Os condutos ali. Los riñones, ¿verdad? Entonces, en fin de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que el urólogo, el urologista, es ese médico clínico y quirúrgico que va a atender las patologías en el hombre y la mujer que asientan ¿dónde? En la vía excretora. Entonces, ¿qué es lo que es la vía excretora? Un conjunto de conductos que la única función, increíblemente, que tiene, ¿cuál es? Transportar el orine que se formó y se procesó ¿dónde? En la unidad estructural que es del riñón, que son las nefronas. Entonces, ¿de dónde a dónde se extiende nuestra especialidad o nuestro contenido? En todas aquellas patologías, bien, que asientan ¿dónde? Desde los cálices menores que reciben el orine que viene de la nefrona, pasa a los cálices mayores, luego pasa ¿dónde? A la pelvis renal, luego por los uréteres, y de los uréteres ¿dónde llega? A la vejiga, en la vejiga se acumula, se almacena, ¿verdad? Y va a necesitar mínimo de 150 a 200 ml de orina en la vejiga para que se inicie y se desencadene el reflejo de la micción. O sea, que no porque yo tenga 10 o 20 ml de orina en la vejiga, voy a experimentar el deseo de orina. La micción es un reflejo adquirido, condicionado, a voluntad, ¿verdad?, que es adquirido y que nosotros vamos a necesitar de 150, máximo 200 ml para iniciar, desencadenar el reflejo de la micción. Y que lo ejecutamos a través de la micción y que ese reflejo lo evidenciamos, lo objetivizamos a través de ¿qué? Del chorro del orina.
Esa es la vía excretora, o sea, también en la vía excretora en el óvulo está la vejiga, ¿quién más? La uretra, y ¿quién más? Y el meato. O sea, que nosotros vamos, de qué se encarga el urologista, de estudiar, diagnosticar múltiples patologías que suman ¿dónde? En esa vía excretora. Dígase tumores, dígase cálculo, dígase infecciones, inflamaciones. Dígase también anomalías congénitas, ¿verdad? De estructura, de posición, estenosis, todo lo que es anomalías congénitas, ¿verdad? Eso es en el hombre y la mujer, que muchas patologías se resuelven médicamente y otras requieren que algún procedimiento quirúrgico. Pero el urólogo, además, que tiene a cargo el aparato, ¿cuál? Reproductor masculino. O sea, además, en el hombre, pues él se encarga de estudiar las patologías que asientan ¿dónde? Próstata, vesículas seminales y las bolsas escrotales, donde están los testículos y el pene. O sea, también con fines farmacológicos, también con fines quirúrgicos. El urólogo atiende todas las patologías que pueden ser igual tumorales, inflamatorias, infecciosas, cálculos, anomalías congénitas, de esas estructuras anatómicas. Y si nosotros nos ocupamos de estudiar las patologías del aparato reproductor masculino, entonces también, además, el urólogo tiene que ver con qué? Con la sexualidad masculina y la reproducción masculina. Entonces, es una especialidad muy grande, muy amplia, ¿verdad? Tiene varias inmensamente grandes. Fíjense grandes, que por ejemplo el ginecólogo, ¿quién es? El médico especialista de qué? Del aparato reproductor femenino, útero, ovarios, trompas y vagina. Y tiene una especialidad aparte. Só vê aquilo. Solo eso. Y si nosotros los urologistas tenemos que ver todo lo que es en el hombre y la mujer, todo lo que acontece en la vía excretora, más todo lo que acontece en el aparato reproductor masculino, que es inmensamente grande. Es tal el gran número de patologías del aparato reproductor masculino que en muchos extractos sociales las personas creen que el urólogo solamente atiende al sexo masculino. Hay personas que su nivel cultural o su información no es todo lo relevante y ellos creen, este médico está loco, me mandó con el urólogo, yo soy mujer, no. O sea, es tanta. ¿Por qué? Porque realmente nuestro mayor número de pacientes es del sexo masculino. O sea, no porque las enfermedades sean más o menos frecuentes, sino porque hay un gran número de patologías del aparato reproductor masculino que la única persona capaz de atender, de resolverlo, son los urologistas. Es una especialidad bastante grande, ¿verdad? Pero muy interesante y muy importante desde el punto de vista médico, ¿verdad? Al ser tan grande, por supuesto, tiene muchas enfermedades que son muy frecuentes que un médico general ha de tener un conocimiento básico. Como les dije la vez pasada cuando hablamos online, nosotros vamos a estar acá en un pequeño lapso de tiempo, imposible en 3 meses más o menos, porque entre examen, feriados, se reduce la materia, el tiempo. Es imposible en 3 meses hablar de todas las patologías que yo tuve que estudiar 5 años de especialidad para hacer un título. Entonces tenemos que hacer un extracto, de otro extracto, para poder intentar por lo menos hablar de las patologías más frecuentes. Pero siempre la especialización. Bueno, depende, ¿no? Donde yo estudié 5 años, por ejemplo, en Europa son 5 años, en América del Norte son 5 años, acá en Paraguay son 4, yo no sé cómo lo pueden hacer, y en Brasil son 4, porque el primer año se hace en cirugía general, es que somos cirujanos, entonces pasamos un primer año todo en cirugía general para aprender a suturar, para aprender a dominar el bisturí, ¿no? Para aprender, ¿no? Para poder
hacer, por ejemplo, nosotros los urólogos operamos mucho el uréter. Entonces, ¿cómo tú vas a suturar un conducto? Entonces, el cirujano nos enseña cómo suturar el intestino y más o menos es el principio, ¿no? Pasamos 3 meses también con cirugía vascular. ¿Por qué? Porque el urología, se me olvidó, aparte de todo eso, tenemos que hacer el trasplante renal. Entonces, el urólogo, si hay que hacer un Tem que ligar a artéria. trasplante renal, es lógico que el líder sea el urólogo, que es el cirujano de la vía urinaria y de los riñones, ¿verdad? Entonces nosotros también ahí pasamos en el último y en el quinto año, hacemos una pasantía, se dice, ¿no? Con una rotación, ¿verdad? Por nefrología. Ahí vemos un poco de insuficiencia renal, hacemos, pero el objetivo es insertarlo en nefrología para los pacientes crónicos que son de trasplante. Entonces ahí, en esa rotación, vamos un tiempo con los cirujanos vasculares, que son los máster en suturar vasos. Entonces nosotros cuando hacemos el trasplante tenemos que conectar al riñón a la arteria renal y ahí tenemos una habilidad. O sea, es muy bonito, ¿no? Yo creo que a veces tenemos un poco de preconcepto. Los alumnos de medicina, así como urología, y tenemos miedo, pero yo creo que es una especialidad muy completa, porque el cirujano, ¿verdad? Operó, sacó el apéndice, como digo yo, al cubo, vale, No sei, é o tempo. ¿verdad? El cirujano quitó un nódulo de tiroides, le quitó el nódulo, adiós, nunca más, ¿verdad? El cirujano quitó un kilómetro uterino, adiós. Nosotros morimos. Yo tengo pacientes de hace más de 20 años. Yo me fui de mi país y todavía me escriben, doctor, me duele aquí, me duele acá, ¿qué usted cree? O sea, nosotros nos desvinculamos realmente. E é um casamento, né? ¿Ven? E é um casamento com o Sí, de paciente. por vida. Sí. O sea, los pacientes te persiguen hasta el final, ¿verdad? Porque muchas patologías se curan, pero por ejemplo, nosotros atendemos los cálculos renales, ¿verdad? Y es una enfermedad, Demora. por más que no diga, es una enfermedad crónica. El que tiene cálculo a los 20 años lo va a tener casi seguro por siempre. Entonces a ese tú le sacas un cálculo, después va a los 5 años le sacas otro más, después a los 10 años le sacas 3 más y ese es como una cantera de cálculo. Produce piedra, ¿verdad? Produce y realmente no, siempre está. Por ejemplo, los hombres, ¿no? Que si tienen disfunción sexual, se pasa un año bien, y hago, vuelvo otra vez con el urólogo, ¿verdad? O sea, siempre van a estar así. Si eres infértil, no tienes reproducción, vas a ir, vas a volver. O sea, los pacientes de próstata, eso es nunca terminar, nunca acabar. Ustedes lo operan este año, a los 3 o 4 años vuelve otra vez paciente con próstata, tienen que volver a operar, tienen que o sea, pero eso es bonito. ¿Por qué? Porque ya el paciente está por ahí, tú dices, otra vez, y ya uno sabe, ¿no? O sea, cuando usted conoce bien al paciente, y una buena relación es un paso de avance en la medicina para nosotros los médicos. Bueno, esa es la urología, ¿verdad? Esto es lo que hago. Entonces, como les decía, es imposible, chicos, ¿no? Querer darle toda la información que uno quisiera y se merece, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes y tratar de aprovechar este pequeño lapso de tiempo y dar las enfermedades con que más frecuentemente ustedes se puedan enfrentar, ¿verdad? O sea, entonces hay que ser, digamos, habilidades en la vida, ¿no? Y entonces hacer de ahí una selección y aprovechar el tiempo en cosas útiles, en cosas que necesitamos aprender cuando somos médicos generales. Porque hay muchas enfermedades que son puramente de manejo quirúrgico, entonces creo que ya eso es más para el que quiera hacerse residente, hacer la especialidad, aprender a operar y todo. ¿Qué necesita un médico general? Yo siempre digo a mis alumnos, tener en la, no sé si en portugués se dice, en la punta de la lengua una respuesta. Sí. Ah, mire doctor, me duele el testículo, cuando te voy a examinar, mira, yo ahora te voy a dar ibuprofeno, bolsa, pero andate con el urólogo. Pero usted ahí, aunque ustedes crean que no, el paciente se lleva una buena imagen. Ah, este médico siempre acude, él siempre tiene una solución para mi problema. Doctor, estoy dando con sangre. Mira, vas a hacer esto, y vas con el urólogo. Por ese paciente sale y dice, ah, este médico siempre me resuelve mi problema. O sea, nosotros necesitamos también de esa actitud y de esa opinión pública, ¿verdad? Para que las personas acudan a nosotros
y hacer buenas prácticas. Bueno, sin más, bla, 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 ¿verdad? Vamos a intentar en este 3 meses, creo que son, porque en julio ya son exámenes, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio, nada. Vamos a intentar aprovechar el tiempo, como le dije, no entrar en muchos detalles, muchas exquisiteces, porque no es contenido, no es objetivo. Nosotros tenemos algunos objetivos sí o sí que cumplir, a los cuales yo no voy a olvidar. Y tenemos un objetivo esencial, y es diagnosticar. Esta es una materia, lastimosamente para ustedes, que no hay mucho de qué hablar, sino concretar. Está en un nivel de aprendizaje, esto es un 9º semestre, ¿no? Sí. Dentro de unos meses van para internado, ¿verdad? Sí. Entonces, ya ustedes deciden por médico, a no ser que alguien se atrase en la cuota, no pague, papá, pero si no, ya son médicos. Esas cosas administrativas. A esta etapa, yo tengo muchos años de ser profesor, más de 20 años de profesor. Nunca he visto que ningún alumno a esta etapa termine. Algunos acaban más pronto, otros se demoran por otras condiciones, pero todo el mundo acaba. Nadie se aplaza si ya en 5º año, 6º, nada. No se desanimen por eso. A ver, dígame, ¿quién se aplazó en 6º año? No. Eso es algo formativo. Bueno, nadie, 6º año, si te faltan 3, 4 puntos, todo mal, andate por ahí a trabajar. Gracias. Pero sí nosotros tenemos que aprovechar acá y diagnosticar. O sea, la etapa, yo siempre digo algo, la etapa del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan de eso? Ciclo de Krebs, mitocondria, bomba de potasio, de que si el potasio entró, Bomba de sal de potasio. para atrás, y después habló con el potasio y ellos se pusieron de acuerdo. Ese entrizar, esa cosa ya, eso es tiempo pasado. Yo nunca más volví a ver eso. Que si la mitocondria, que si el número, que si no sé qué, que si la bomba de protones. Esa cosa eso ya es pasado. Que si la Y ureteral que viajó por aquí, se formó el mesodermo, del mesodermo salió una bolsa así y se formaron los testículos y después se formó el corazón. Ay, eso es historia pasada, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos? Diagnosticar. Y cuando yo diagnostico, ¿qué logro? Una conducta médica. Entonces yo puedo decir, este paciente tiene neumonía, yo lo voy a tratar. Este tiene una próstata inflamada, yo lo voy a tratar. Pero este tiene una apendicitis total. Allá afuera, Sí. Perdón, profe. Adelante. Permiso. Permiso. Él era policial. É um regalo. Tênis para professor Ele é também. regalado. ¿Usted todavía no tiene? Mas tem para professor, tênis para professor. É bonita. A de professor Vamos é a seguir, bonita. Eso es muy curioso. Vamos. Entonces, si tiene apendicitis, ¿qué tiene que hacer? El tratamiento quirúrgico. Si está con un Glaxon 3, ¿a dónde va? El turnoterapia, ¿no? Pero ¿dónde sale todo eso? De un diagnóstico. Esté en el nivel que usted se encuentre. Esté en el consultorio, esté en emergencia, esté en urgencia, ¿verdad? Siempre el médico, nuestra mayor ilusión, ¿cuál es? Y nuestro único objetivo, ¿cuál es? Diagnosticar. Si usted no diagnostica, ¿qué hace? No puede hacer nada, no puede tomar ninguna decisión, no puede tomar ninguna conducta médica. Entonces, en nuestras aulas siempre van a ver que están muy concretamente dirigidas a cómo. No es venir acá al aula a leer, ni a pasar diapositivas, ni nada de eso. No, porque usted está en un año de consolidación. Oye, ¿tú estás nervioso? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Va. Quando eu tô tranquilo, eu sempre assim. Estoy nervioso yo también. Quando eu tô tranquilo, eu tô... Sí. Bueno, mochila. entonces, ¿qué necesitamos? Crear una habilidad, ¿verdad? Una habilidad para utilizar todos esos síntomas y signos que nosotros no hemos estudiado durante tantos años. Entonces eso se adquiere en la práctica, ¿verdad? Y el profesor tiene que venir a usted darles una habilidad, un instrumento, una estructura, cómo aplicar
lo que hemos aprendido en farmacología, lo que hemos aprendido de laboratorio clínico, para yo llegar a un diagnóstico. Entonces, yo hoy, rapidito, le voy a hacer una estructura la cual nosotros vamos a seguir al pie de la letra, en cada una de las clases. ¿Por qué, chicos? Porque yo le digo a ustedes, vamos a dar una clase por Quer que eu apague a luz, doutor? ¿Eh? Quer que eu apague a luz? No. Queremos dar un aula de cistitis, ¿verdad? Cistitis. Yo le pregunto a ustedes, bueno, ¿cómo damos una aula de cistitis que no sea con caso clínico? Tenemos un ejemplo ustedes. Si no empezamos con un caso clínico, ¿cómo yo sospecho la cistitis? ¿Cómo examino el paciente que tiene cistitis? ¿Cómo llego al diagnóstico y cómo lo trato? A ver, dime otra forma de hacer la clase. O sea, que las clases tienen que ser dinámicas. No venir acá, poner aquí de ahí, proyectar, porque para mí sería más cómodo. Yo me siento acá, ¿verdad? Quer que eu levante? Cistitis es provocada por la inflamación de la vejiga, que las causas son bla, 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 bla. Tem Es professor que una faz isso. lectura. Tem professor que Esto es faz una isso. lectura pública. Entonces yo quiero que los que quieran leer, los que quieran PowerPoint, que los hagan ellos y que se lo lean ellos en su casa. Yo necesito PowerPoint para dar aula. El que quiera PowerPoint, que me tire una indirecta, por cierto, que me quedan callado en la aula virtual, el que quiera PowerPoint, que lo haga él, que lo redacte él y que lo pase él y se lo lea él. Yo necesito PowerPoint para dar aula. Porque yo necesito que ustedes aprendan. ¿Y cómo van a aprender? Haciendo ejercicio, interpretando. Porque en los libros viene causa de cistitis, ahí vienen todas. Causa de hiperplasia prostática. Léanselo, hagan ustedes la lectura. Yo tengo que enseñar a ustedes a utilizar eso en el diagnóstico. Entonces, pero para no entrar en discrepancia, ¿verdad? Y no en todas las horas repetir lo mismo, yo les voy a pedir un favor, que me robarle unos 15 minutos de su tiempo, que no es un contenido evaluado, pero es un instrumento, es una estructura que nosotros nos tenemos que crear, y por lo menos mi materia necesito que la incorporen a su, porque es lo que es la parte médica. Entonces tenemos que aprender a razonar y a pensar como ¿verdad? Eso tiene un proceso de aprendizaje, ¿verdad? No está en el libro así detalladamente, pero en esencia le voy a dar el extracto del extracto. Entonces, cuando nosotros llegamos a este mundo de la biología, yo necesito sí o sí diagnosticar. ¿Cómo yo voy a diagnosticar? Entonces, para comenzar ese mundo que yo reconozco, porque yo también estuve sentado ahí, al inicio nos cuesta trabajo, es un mundo diferente, ¿verdad? Pero no inalcanzable. Entonces uno tiene que tener alguna habilidad, algún ejemplo, ¿no? A seguir. Entonces hay una forma que se llama, lo primero es organizar nuestros conocimientos. Y cuando nosotros organizamos nuestros conocimientos, estamos estructurando nuestra mente. La mente humana es increíble. Y usted dice, bueno, estoy consultando, me tengo que organizar, tengo que seguir unos pasos para yo llegar a mi diagnóstico. ¿Cómo hacemos nosotros eso habitualmente y cotidianamente? Muy simple. Lo primero que tiene que hacer el médico es hacer un interrogatorio. ¿Verdad? Yo no le voy a hablar de lo que ustedes ya están cansados de escuchar. Un interrogatorio. Sin embargo, ese interrogatorio o esa anamnesis, ¿verdad?, que dice en el libro, es muy largo. Bueno, perfecto. Se lo leen, se lo estudian, ya ustedes dieron esa materia. Pero acá hay muchas falencias, hay muchas dificultades, máximo cuando nosotros comenzamos en este mundo, o sea, en el mundo de diagnosticar, porque una cosa es llegar a un libro, ¿verdad? Y repetir, leer, causa de cardiopatía isquémica, vamos al examen, dicen causa de cardiopatía, marque la opción correcta. Eso es memoria reproductiva, reproducir algo. Eso es muy simple. Solo es cuestión de... Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la magia? ¿Cómo yo llego a identificar la causa de la cardiopatía? ¿Cómo llego a identificar qué tipo de cardiopatía tiene esa persona? Entonces, si yo no me elaboro una estructura, si yo no organizo mi pensamiento, se me hace muy difícil porque hay muchísimas causas, ¿verdad?, de cardiopatía. Digo yo, un ejemplo que pongo. Entonces, el médico tiene que empezar por un interrogatorio.
amén de todas esas condicionantes que usted hace en el interrogatorio, hay dos cosas, dos palabras clave en el interrogatorio. Fíjense, lo primero es que este interrogatorio tiene que tener un lenguaje claro. Y si es claro, tiene que ser comprensible. Yo voy a poner un ejemplo para no dilatar. Estamos en el consultorio y el libro dice así: tiene que investigar los antecedentes familiares, personales, bla, bla, bla. Cosa enorme, ¿verdad? Yo no me acuerdo de eso por hace 30 y tantos años de eso, pero creo que no varió mucho, ¿verdad? Y entonces le tiene que investigar si usted es cardiópata. Y yo le pregunto: señor, ¿usted es cardiópata? No sabe. No, No. Problema de corazón. Entonces, usted hace la pregunta Vacía, técnica. ¿Y usted qué tiene que hacer para que sea comprensivo? Usted va a hacer la pregunta técnica. Usted es cardiópata, pero si usted ve que la pregunta no es convincente, porque uno se da cuenta, ¿no? Bueno, mejor dicho, usted no me entiende eso. ¿Usted le ha dado un infarto? Sí, doctor, yo soy infartado, yo tomo aspirina, tomo clopidogrel, yo tengo mi cardiólogo que voy cada 3 meses. A veces preguntamos, en el libro dice, usted tiene que pesquisar si el paciente es diabetes mellito tipo 1 o tipo 2. Y muchas veces aquí entre nos, que somos colegas, yo a veces se me olvida que yo soy muy sincero, creo que es tipo 1 o tipo 2. A veces así como que cuando estamos, ¿verdad? Entonces le gusta un paciente normal. Diablo, usted es diabético tipo 1 o tipo 2. La madre que te parió. Vos sabiendo. Porque si no es médico, no tiene por qué saber. Usted dice: ven acá, diablo, usted le sube el azúcar, doctor, y me pongo insulina por la mañana y por la tarde. Entonces, sin más comentarios, siendo inteligente y racional, a eso me refiero, que esa premisa es importante que nos ubiquemos. Yo a veces estaba así en exámenes prácticos y uno pregunta: ¿usted tiene hematuria? ¿Verdad? ¿Usted sufre de dislipidemia? Sí, nos reímos, ¿verdad? Obviamente que yo soy fanático de la terminología médica y de la actitud de un médico en grado extremo, pero también tengo que ser racional y pensar que todas las personas no tienen por qué conocer esa terminología, porque si a mí me preguntan algo de arquitectura, yo no voy a saber responder, y yo no me considero un hombre ignorante. Yo no soy ignorante, para nada, jamás. Simplemente que no es mi área, no son los términos, no conozco. Entonces, no podemos confundir desconocimiento con ignorancia o brutalidad, esas cosas que son muy feas. O sea, no tengo por qué saber de todo. Yo no me considero un hombre ignorante, pero hay cosas que yo no conozco. Si ahí me dicen ahora que mi auto tiene problemas, no sé, en el motor de arranque, le juro, yo ni la menor idea tengo, pero yo no me considero un hombre ignorante. Simplemente que esa no es mi área, son terminologías que entonces nosotros los médicos a veces increíblemente no nos percatamos de esos pequeños detalles, y nosotros necesitamos un lenguaje claro y comprensivo. ¿Para qué? Para yo obtener información, una información válida que a mí va a comenzar a aportar datos en el interrogatorio. Ese interrogatorio tiene que comenzar por alguna parte. Y a veces estamos así, no sabemos por qué parte vamos a comenzar. Entonces, yo les ofrezco mi estructura, o sea, mi organización. Cada cual hace como quiera y de la manera que quiere le parezca prudente. Entonces, yo siempre comienzo antecedentes patológicos personales. Importante, ¿verdad? Y ahí, para no tener un sesgo, para tener un fallo al final, yo aprovecho y le pregunto: ¿usted es alérgico a algún medicamento? Porque después que transitamos por unos cuantos minutos, ya queremos medicar, supuestamente o no, y nos olvidamos de esa pregunta. Entonces, lo que tenemos, por eso digo, hay que organizarnos para no crear ninguna mala práctica, para no dejar nada indefinido, porque es peligroso cuando todos los médicos. Después que hacemos esa pregunta, obviamente este individuo llegó, se cadastró, se recibió, se tomaron las constantes vitales. Alguien tiene que hacer pan. Dale 2 gotas, Tiago. Cálmate. Está tranquilo. Está tranquilo.
Quando eu estou nervioso, eu paro. Pero quando eu estou tranquilo, se quedou assim. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, Ele fez uma pergunta para o psicologista ontem e está com a mulher dele para fazer a pergunta para o senhor hoje. Ele está nervoso. después. Bueno chicos, entonces, ese interrogatorio, cuando pregunto sus antecedentes patológicos, que ya fue una persona que llegó, se cadastró, X persona le tomó la temperatura, presión arterial, frecuencia, todo eso cuando se hace el cadastro, se recibe al paciente, yo empiezo con mi interrogatorio. Y yo a veces me preguntaba, ¿por dónde comenzamos? Una primera opción que está muy ligada con la psicología, antecedentes patológicos personales. Entonces ahí vienen otra serie de preguntas, ¿verdad? Que, ¿cómo le digo? Lo preguntamos como querramos. En el libro dice, usted va a preguntar cuál es el síntoma más relevante, lo que le provocó venir al consultorio. Para mí, una pregunta muy extensa. Entonces, cuando uno habla mucho de algo, las cosas quedan así en nebulosa. Más preciso, señora, o señor, ¿por qué vino? ¿En qué le ayudo? ¿Por qué acudió? Esa persona lleva, esta pregunta lleva implícito la mayor preocupación de él. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Entonces usted no puede hacer esa pregunta tan larga porque, o sea, primero el factor tiempo, segundo la ambigüedad y segundo no tenemos lo que queramos. Vamos a ser un poco más preciso. Buenas tardes, señor. Señor Tiago, ¿qué le ayudo? ¿Qué se siente? ¿Qué le motivó? ¿Por qué vino hoy mismo vino a consultarse? Increíblemente, ahí nosotros estamos focalizando, así, siendo directo con ese paciente. Porque también ese paciente está un poco diluido en cuanto a sintomatología. Después de esa pregunta que ustedes van a utilizar el vocabulario que ustedes quieran, es una sugerencia, no es la única pregunta, son varias preguntas. Después de ese por qué, ¿qué yo le puedo preguntar? ¿De quién? ¿Desde cuándo? Quanto tempo? ¿Verdad? Fue hoy, hace unas horas, hace varios días, hace varios meses. Él te va a decir. Entonces ya ahí, aunque ustedes crean que no, ustedes mismos ya van razonando, van elaborándose, ¿verdad? Hacia dónde viene la situación. Pero hay una pregunta importante. Intensidad. ¿Verdad? ¿Cuán intenso es ese síntoma? ¿Es mucho, es poco, es intenso, es severo, te limita a hacer la actividad del día? Otra pregunta importante. Frecuencia. ¿Cuántas veces te ocurrió? ¿Es una vez, son 2 veces o 3 veces? ¿Verdad? Y como le digo a mis alumnos, hay una pregunta que nos esclarece el camino. Creo que la más apasionada, ¿verdad? Y le vamos a preguntar, además, ¿qué más se siente? Eso corresponde a la semiología clásica. Ahora le voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué yo me estoy refiriendo. No son las únicas preguntas, pero como le dije, ¿por dónde comenzamos a preguntar? Y de una persona porque tiene fiebre. ¿Por qué usted vino hoy? Fiebre. Para esa persona eso es lo que más le preocupa. Ese es el motivo de consulta. Y usted no lo puede obligar a cambiar eso. Por más que no sea el definitorio, pero ese es un motivo de consulta. Ahora a veces queremos cambiar la historia, ¿no? El motivo de consulta es el síntoma más relevante que más le preocupa al paciente. Usted pregunta, ¿por qué viniste hoy? Porque tengo fiebre. Entonces yo le digo a ustedes, cuando una persona tiene fiebre, ¿cuál es nuestro objetivo? Diagnosticarse. ¿Por qué? Gente, hay tantas causas de fiebre. Imagínense. Entonces la mente te queda en blanco. Y yo le digo, ¿cómo comenzamos a preguntar? Y ahí voy. Señora, ¿desde cuándo tiene fiebre? Ah, desde hoy. Ya usted descarta el síndrome febril de la reanudación. Es hoy, es algo agudo. Increíblemente la mente se te va ubicando. Pero usted le va a decir, ven acá señora, esa fiebre, ¿de cuántos grados es? Se midió la temperatura.
No, doctor, no tuve tiempo, pero fuerte, doctor. Me da temblor fuerte en la fiebre. Pues usted se la contató, mucho mejor, ¿verdad? Pero ahí viene otra pregunta. ¿Cuántas fiebres ha tenido en el día? 2, 3. Y ahí usted se va evaluando la intensidad, el estado agudo de ese paciente, ¿verdad? Puede ir asociándole todo su familia, pero yo tengo dudas hacia dónde yo direcciono esa fiebre que comenzó hoy, es intensa y es frecuente. Señora, además de la fiebre, usted se siente algo, doctor. Yo tengo diarrea. Quizá la diarrea no era lo más relevante para ella. ¿Qué es lo que más les preocupaba? La fiebre. Entonces, cuando usted le pregunta qué más se siente, ya ahí el camino se nos alumbra. Bueno, tengo fiebre, ¿qué más se siente? Dolor. Yo tengo dolor de garganta y me duele la garganta. Pero quizás eso para ella no es relevante. Lo más relevante, lo que más le preocupa, que es la fiebre. Entonces, cuando usted pregunta eso, ¿qué más? ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Qué más le molesta? ¿Qué más le preocupa? Ahí ya viene así la verdad de la realidad. Tengo fiebre, ¿qué más te sientes? Yo estoy, doctor, ¿sabes qué? Con dolor abdominal. Entonces, buscamos las causas. O no, doctor, yo estoy, ¿sabes qué? Me arde, me molesta, me duele aquí la región lumbar. Entonces, como ustedes ven, yo digo así, durante 35 años de trabajo, esa palabra me ha salvado muchas veces, o casi todas las veces. Me hace direccionar hacia dónde está el problema de salud. Entonces, con estas preguntas, ustedes van a ver que automáticamente le van a surgir a ustedes nuevas preguntas. La persona dice, ¿qué más se siente? Diarrea. Y entonces ustedes vienen para acá y empiezan. ¿Desde cuándo tiene diarrea? ¿Cuántas veces tuvo diarrea? Esa diarrea es mucho, es poca, es intensa. ¿Saben cuándo? O sea, que es como un ciclo vicioso. Una pregunta tendrá una respuesta y automáticamente a ustedes les va a venir la curiosidad y le va a surgir la oportunidad de nuevas preguntas, siempre más o menos relacionado con ese esquema. Como le dije y le repito, no soy autor dictatorial. Cada cual hace las preguntas que quiere, como quiere y en la forma que quiera. Pero quiero que la esencia no dista de esta realidad. Necesitamos una estructura. Yo necesito organizarme. Porque, y le voy a poner otro ejemplo. Yo digo fiebre, pero miren, vamos a poner otro ejemplo para que vean que coincide. Vaya, sangrado vaginal. ¿Verdad? No hay por qué tener miedo. Ay, sangrado vaginal, Dios mío, ¿qué tendrá? Pues somos adivinos, vamos a organizarnos, vamos a ir paso a paso. Nadie es adivino. Ni un médico puede decir, porque ella me diga, tengo un sangrado vaginal, y decir, ¿tienes sangrado vaginal? Tú tienes un fibroma. No, eso es mentira. Por más ginecóloga brillante que sea, incierto. Ese médico, ¿qué tiene que hacer? Señora, ¿desde cuándo está sangrando? Doctor, hace meses. Hace meses que tengo una menstruación y es abundante y cada vez es peor y ya no aguanto más. Ese sangrado es poco, es mucho, es con coágulo. O sea, cada respuesta le dará a ustedes nuevas preguntas relacionadas con lo que le respondan. Frecuencia. Señora, es siempre, es todos los días, es toda hora. No, doctor, solo cuando tengo la menstruación es más abundante y tengo coágulo. Pero le voy a preguntar, señora, además del sangrado vaginal, ¿usted se siente algo más? Ay, doctor, me da dolor bajo vientre, tengo pérdidas ginecológicas, cuando tengo el sexo me duele más, no sé. Entonces ahí usted se va focalizando, va elaborando, aunque ustedes crean que no, un pensamiento. Y entonces yo digo, de todas esas preguntas, ¿qué segundo paso yo voy a realizar? Porque ya yo tengo identificado clínicamente qué órgano o estructura puede estar comprometida. Y yo digo ahora, voy a hacerte un examen físico. Pero ese examen físico, ¿a qué responderá? A lo que yo investigué
No porque ella viene con sangrado vaginal, yo le decir, póngase de pie, señora, cierre los ojos, camine para atrás, venga ahora para adelante, espérese. No, ¿por qué? Porque no tiene No es signos síndrome de de focalización neurológica. Yo necesito como médico llegar a un diagnóstico. Entonces yo voy a direccionar ese examen físico ¿hacia dónde? Hacia el aparato genital femenino. Y le digo, andate a la camilla, súbete a la mesa y le voy a hacer una inspección genital, le voy a ver su cuello uterino, le voy a hacer el tacto vaginal. Entonces ahí, esa es la estructura, esa es... Buenas tardes. Buenas tardes. Esa es la estructura, eso es lo que debo organizar. Si él viene a mi consultorio hoy porque está con fiebre, bien, señor, ¿qué más tiene? Doctor, estoy con dolor en la espalda, tengo tos, me siento cansado. ¿Qué ustedes van a pensar? ¿Que es una apendicitis? ¿Que es una colecitis aguda? Yo digo así internamente, este señor tiene un cuadro respiratorio. Dios mío, ¿cuál será? Yo no soy adivino. Hay tantos que yo voy a hacer como segundo. Yo me voy a focalizar ¿dónde? En el aparato respiratorio. Hago su inspección, lo ausculto, le veo el llenado capilar, le ausculto. Yo no voy a examinar a él. Venga, señor, cierra los ojos. ¿Qué usted siente ahí? Dígame, diapasón. No. ¿Verdad? Lógico. A veces creemos que estamos en un fantasma y que no tenemos por dónde comenzar. Miren qué simple es. Entonces, ese examen físico estaría focalizado, direccionado. Después que yo pregunto, ya yo me elaboro una hipótesis. Digo, esta señora tiene que tener un sangrado vaginal, tiene que tener en el útero, en los ovarios, lo más global. Entonces yo voy y examino. Lo que estamos haciendo es estructurándonos. Porque yo no puedo pasar de un interrogatorio a venir a pedir hemograma, urea, creatinina, plaqueta, función renal, función tiroidea, lipidograma, rayo X de tórax. Y eso es lo que hacemos. Y pocas personas dicen, vaya a la camilla y siéntese. O quítese su camisa para examinar. Y ahí es donde están las dificultades. Ahí es donde está la mala práctica médica. Ahí está donde cometemos errores. Entonces hay que examinar, pero este examen físico es focalizado, direccionado. Y después que yo hago ese examen físico, alguna conclusión, algún dato positivo yo voy a obtener. Y entonces vendrá un tercer paso en mi estructura, que me organizo. Y digo, bueno, este señor, yo estoy sospechando una enfermedad respiratoria y tiene crepitante o tiene un nivel circular disminuido. Yo digo, Dios, ¿será neumonía? ¿Será bronconeumonía? ¿Será bronquitis aguda? ¿Será COVID? ¿Será el rayo? ¿Qué es lo que tendrá? Entonces digo, ¿qué yo voy a necesitar? Exámenes. Pero ahí me sigo organizando para no pecar por defecto o mezclar. Y digo, los exámenes complementarios son de laboratorio. Entonces yo me autopregunto, ay, para enfermedades respiratorias infecciosas, ¿qué necesito de laboratorio? Bueno, un hemograma completo y un PCR. ¿Verdad? Ah, pero como él tiene un cuadro agudo de rinitis, a lo mejor es influenza, entonces le va a hacer además un hisopado nasofaríngeo. O sea, el propio paciente te va dando la opción y tú te organizas por laboratorio, por dos razones. Los exámenes de laboratorio se hacen en una puerta y los exámenes de imagen se hacen en otro nivel. Y entonces ahí le voy a preguntar, bueno, para descartar una enfermedad respiratoria, ¿qué examen de imagen yo voy a utilizar? Radiografía de todo. ¿Qué es lo primero? Hagas eso y vuelvo. Entonces, cuando llegue el resultado, aún así, aunque sea de complementario, les sugiero para que no caigan en excentricidades o en defectos, lo dividamos: laboratorio e imagen. Si hay, hay. Y si no necesito, no necesito. Porque yo estoy en un nivel de atención de cuál, de llegar a un diagnóstico. Entonces yo tengo un paciente que sospecho que tiene cistitis
¿verdad? Y yo me pregunto, de laboratorio, ¿con qué puedo hacer una cistitis aguda? Hemograma y orina simple, nada más. Me pregunto, ¿y de imagen? No hace falta nada, eso no indico nada. O sea, si uno se organiza, porque ustedes sí saben, sí han estudiado, han aprendido, ¿dónde está la magia? En utilizar lo que hemos aprendido. Pero no es magia de adivinador, es magia de organizarnos, vamos a estructurarnos, vamos a organizar nuestro aprendizaje, nuestros conocimientos. Y yo les digo con certeza que cuando usted utiliza estos pasos, el margen de error es cada vez menor. Entonces, cuando llegan los estudios complementarios, ¿qué hacemos los médicos? Relacionamos. Bueno, este paciente tenía fiebre, tenía rinitis, tenía mucha tos. Mira, y llega ahora el hisopado que dice que es positivo para COVID. Entonces yo digo, bueno, usted tiene una gripe por COVID. Pero me llegaron resultados porque hace un sangrado vaginal. La señorita, ¿verdad? Sin embargo, dice en la ecografía que tiene un mioma o no, o sin embargo, la señorita tiene un trastorno disfuncional en la tiroides, digamos, ¿verdad? Entonces ya uno correlaciona los síntomas que ella tuvo, lo que yo vi de examen físico y los exámenes complementarios, y entonces nos planteamos ¿qué? Un diagnóstico definitivo. Y de ese diagnóstico definitivo, ¿qué hacemos? Decidimos la conducta médica o tratamiento o interconsulta. ¿Qué pueda pasar? Me van a preguntar en el peor de los casos. Que las investigaciones sean no concluyentes, tampoco es una derrota. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Estudios especiales, estudios más superiores. Y si no somos capaces, lo más inteligente que es derivarlo al especialista o a otro médico, es peor quedarnos con algo que no conozcamos, que no identifiquemos, por no derivarlo a un médico especialista o superior. Ahí tienen todas las opciones. Entonces, preguntarán por qué yo hago esta intervención. Porque a partir de la semana que viene comenzamos nuestras aulas. Entonces yo no tengo otra manera de decir a ustedes uretritis, si no le enseño que hay que preguntar y que vamos a preguntar para orientarme qué examen físico voy a realizar, qué exámenes yo voy a preguntar para diagnosticar, y entonces cuando ya diagnostique voy a tratar. No tengo otra manera de enseñarles. Vamos a una clase de cólico renureteral, cólico renal. ¿Cómo vamos a hacer esa clase? Yo tengo que hacer a ustedes a pensar, a llegar, porque si usted no diagnostica el cólico renal, ¿cómo lo va a tratar? A ver, ¿cómo lo diagnosticamos? Hay que preguntar los elementos clínicos de cuánto, intensidad, frecuencia, qué más se siente. Y ahí yo voy a decirle, pase a la camilla que lo voy a examinar. Y voy a encontrar datos al examen físico que me hace pensar que ese paciente no tiene una apendicitis, no tiene una colecistitis, no tiene una pancreatitis, que tiene un cólico renal. Y le voy a pedir si lo merece algún estudio laboratorio. O sea, esa es la dinámica de la SAP, ¿verdad? No hay otra forma, porque estamos en un nivel que necesitamos aprender, diagnosticar, utilizar, porque aquí no hay nada nuevo que ustedes no hayan dado, ¿verdad? Medicamentos, lo que ustedes han dado. Porque yo siempre digo a los alumnos, ay, profe, ahora usted está con la cosa de indicar diclofenaco y antibióticos, y nosotros, es el mismo. No hay diclofenaco para el oído, no hay un diclofenaco específico para el riñón, no, ¿verdad? Es el mismo. Si usted tiene una infección ginecológica y tiene que usar metronidazol, que es el que usted utiliza para la giardia y para la parte ginecológica, o sea, que los medicamentos son los mismos. Lo que tenemos que saber en cuál caso vamos a utilizar más. Entonces, es hasta simple la farmacología, si usted se organiza. Entonces, esa es la metodología, digamos, ¿no?, de nuestra clase. El único objetivo de estas pequeñas aulas que vamos a tener es yo intentar, ¿verdad?, motivarlos a que estudien, porque tienen que estudiar en su casa, ¿verdad?, pero por lo menos inducirlos hacia dónde enfocarse en esta etapa de su vida que es determinante, en que ustedes necesitan saber qué estudiar, cómo estudiar para llegar a diagnosticar y tratar. Esa es
el único objetivo de nuestras salas, de nuestras clases que vamos a tener, ¿verdad? Y en el cual yo me voy a intentar, ¿verdad? No sé si lo voy a lograr, ¿no? Pero ustedes también necesitan hacer una lectura individual en su casa para profundizar en el tema, en las cosas y puedan hablar. Entonces yo eso les quería compartir porque no hay otra dinámica, no tengo otra manera de explicar, ya que este grupo estaba muy ansioso por los PowerPoint, que si yo no pasaba PowerPoint, que si yo no llenaba el PowerPoint, que si yo no sé qué era el PowerPoint. No necesito, lastimosamente, y no estoy obligado a dar clases con PowerPoint, es una obligación, ¿verdad? Es una opción del profesor, ¿verdad? Yo soy muy respetuoso en ese sentido. Entonces lo que hay que es aprender y estudiar y cómo estudiar y qué tengo que estudiar, y hasta me voy a focalizar. Entonces, hasta acá mi pequeña presentación. Vamos a tomar 10 minutos de intervalo para entonces continuar, porque nosotros hemos hablado ya por online hasta oligoanulio, ¿verdad? Y anulio, ¿verdad? Entonces ahí continuar por lo demás. Sí.